con esta tan sintética y profunda y aguda síntesis, nuestro Señor Jesucristo nos da un faro para poder ordenar toda nuestra vida moral y nuestra vida espiritual. A veces yo me reía porque si uno agarra a algún cristiano y le toma de sorpresa y le pregunta cuáles son los 10 mandamientos, a lo mejor alguno cambia alguno de orden o se olvidan 2 o 3. A veces me pasa, no, padre, sí, hace mucho que no me confieso, pero bueno, yo soy una buena persona, no mato, no robo, y los otros 8. Entonces, esta forma de sintetizar la moral cristiana de Jesucristo es brillante. Y antes de Jesús, peor, porque había más de 600 mandamientos, y por cuál empezar. Es prístino, es claro, es algo que podemos llevar en el corazón, pero es algo que podemos hacer nosotros los cristianos, porque Dios nos manda a amarlo, porque nos da con qué. Porque antes de Jesucristo, el hombre estaba encerrado en su propia profanidad, y el hombre no podía ver más allá de sí mismo. Y encerrado en su propia profanidad, estaba sujeto a su propia podredumbre. Cuando una persona se cierra sobre sí misma, se termina contaminando. Por eso Jesucristo ha grabado en el corazón del hombre, con estos 2 mandamientos de su nueva ley, el signo indeleble de la cruz, donde aparece la vertical del amor a Dios y la línea horizontal que apunta al amor al prójimo. El amor a uno mismo es más bien similar a una esfera, y la esfera puede ser perfecta. Yo en ese círculo puedo poner a las personas que a mí me gustan, que a mí me agradan, mi grupo de amigos, mis preferidos, pero voy a terminar corrompiendo todo, porque queda todo encerrado en mi propia profanidad. Las personas no son otra cosa que extensión de mí mismo. Frente a esa herida del pecado original, a ese desorden de la concupiscencia que hace que el hombre ponga el amor a sí mismo por encima de todas las cosas y que termine transformando a las personas en instrumentos, aparece esta luz de los 2 mandamientos de la nueva ley que rompen el encerramiento del hombre y que en vez de producir una fuerza centrífuga de esparcimiento, producen una fuerza centrípeta, donde yo me voy centrando en la interioridad, en el misterio de Dios que habita en mí. Y desde allí el hombre encuentra, por esa gracia de Dios que se le dona, encuentra la fuerza para poder expandir su alma y su espacio vital, para poder cada vez llegar más y lograr que el corazón del hombre sea verdaderamente católico, es decir, universal. Estas 2 dimensiones del amor, que es un mismo amor en 2 dimensiones, va creciendo de manera armónica, y debe crecer de manera armónica, porque son como las 2 alas con las cuales el espíritu puede elevarse. Imagínense un ave con una sola ala, da vueltas y se cae. Imagínense una persona que solamente tiene amor a Dios. Puede parecerse mucho a un Buda encerrado sobre sí mismo. No sirve el amor a Dios no es verdadero el amor a Dios si inmediatamente no se extiende a los que tiene que amar. ¿Qué clase de amor es, o qué clase de amistad es la que yo tengo con una persona pero no quiero lo que él ama? Lo propio de la amistad es compartir lo que amamos. Y cuando yo me voy metiendo en el misterio de Dios, voy descubriendo ese amor universal que tiene Dios, que ama a buenos y malos, a justos y pecadores, que invita a su banquete, como veíamos en el Evangelio de ayer, a todos los hombres, a los buenos, a los malos, a los que están en todos los caminos, porque quiere ofrecer un gran banquete, el banquete de su amor.
Y entonces, ¿cómo puedo yo entrar en ese misterio de Dios con un corazón selectivo? ¿Y cómo puede ser ese amor a Dios verdadero? Por eso voy descubriendo que ese amor crucificado, ese amor en forma de cruz, me va demandando cada vez más una apertura horizontal hacia cada vez más personas que debo amar, que Dios va a ir poniendo en mi camino, ese prójimo concreto que Dios va a ir poniendo en mi camino y el cual me va a invitar y me va a desafiar a amar. Muchas veces la gente se pregunta: Padre, no sé qué me pasa, me está costando rezar, como si rezar fuera algo que yo hago, o fuera algún tipo de ejercicio, o una clase de yoga donde yo aprendo a rezar. Y la pregunta más sencilla para hacerle, para diagnosticar su problema es: ¿cómo estás con el prójimo? Y inmediatamente aparecen resentimientos, envidias, malestar, angustia, desprecios, vanidades, discordias, que generan esos cortocircuitos con los cuales yo no puedo después elevar mi espíritu a la alabanza de Dios. ¿Qué clase de alabanza puedo dirigirle yo a Dios si en mi corazón guardo desprecios, resentimientos, indiferencias? Si a mí no me interesa el prójimo, ¿cómo puede agradarle a Dios esa oración que yo le dirijo a Él? A mí, Señor, me importas tú, los demás no existen. Suena horrible, pero muchas oraciones pueden terminar cayendo en eso, en un solipsismo donde me importa Dios y yo. En el fondo me importa Dios para mí. Y entonces la conversión del corazón se produce cuando yo paso de el Dios para mí a yo para Dios. Y cuando eso se da, Dios me dice: ahí está tu prójimo. Ahí está la otra ala que te falta para crecer en la vida espiritual. Llenemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, llenemos nuestros deseos de cada día de rostros humanos, concretos. Recemos por ellos, pidamos por ellos, intercedamos por ellos, salgamos a su encuentro. Y encontraremos entonces el misterio del amor de Dios a nuestro alcance. Y será Dios el que se nos entregará a través de esas personas. Y será Dios el que nos enseñe una oración cada vez más profunda. Cuanto más en el centro estén Dios y el prójimo, tanto más profunda será nuestra vida espiritual. Pidámosle a nuestra Madre que en el ejemplo de la visitación nos muestra un hermoso paradigma de recibir a Dios y entregarse a los demás, que nos ayude a transitar este camino de vida espiritual. Que así sea.